Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Esto es Iglesia Reformada Durazno. Gracias a Dios, hoy estamos un día más para estudiar la Escritura junto con los hermanos y poder así poder conocer un poquito más de Dios, poder crecer y madurar, ¿verdad? Sabiendo lo que a Dios le agrada y le gusta. Dios ha sido bueno con nosotros acá en Uruguay, acá en Durazno está lloviendo y gracias a Dios podemos disfrutar de la lluvia, ¿verdad? Y también juntar un poco de agua que tanto hace falta. Anoche estábamos orando con los hermanos en distintas partes del Uruguay, también por lluvia. Y bueno, Dios contestó la oración, ¿verdad? Dios contestó la oración. Dios es bueno. Bien, vamos a orar antes de comenzar el estudio. Oremos, hermano. Padre bendito, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has traído, Señor. Tú le has dado de sentir a mi hermano y, Padre, a nosotros de estar, Señor, como familia, escuchando tu palabra, escudriñando las Escrituras para aprender un poquito más de ti, para poder vivir en esta vida, oh Dios, como Cristo, ser sabios, andar, oh Dios, para tu gloria y andar como a ti te agrada. Es la única manera, oh Dios, de agradarte, sabemos que es viviendo como Cristo. Y sin duda, oh Dios, tú nos has dejado tu palabra para que podamos vivirla, obedecerla y, Señor, enseñarla a otros. Toda la gloria sea para ti. Ayúdanos y abre nuestros oídos espirituales para estar atentos a tu palabra y a tu voz. Usa este instrumento para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos estudiando Proverbios, ¿verdad? Los Proverbios de Salomón para todos, es lo que estamos estudiando, para chicos, para jóvenes, para adultos, para ancianos, para todos son los Proverbios que hizo Salomón. Bien, y la lectura que vamos a tener es Proverbios capítulo 13, versículo 13 al 25. 13 al 25. Proverbios 13, versículo 13 al 25, dice así: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma, mas el diente de los impíos tendrá necesidad. Bien, estamos mirando Proverbios, ¿verdad? Y seguimos el tema de el miércoles pasado, el valor de la corrección, ¿se acuerdan? Esta es la segunda parte del valor de la corrección. Hay que valorar. ¿Qué es valorar? Escuchar. Cuando Dios me está hablando, ¿verdad? Estamos siendo instruidos por Dios cada vez que abrimos la Biblia. ¿Quién nos está hablando? Dios, no es Gustavo, ¿verdad? Cada predicador, aquellos que son buenos predicadores, o sea, que son predicadores que basados en la Escritura, su base son la Escritura. Bueno, él habla de la Escritura y está predicando, trazando bien la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es el que me está hablando? Es Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Como estábamos viendo, para vivir como a Dios le agrada. Y esa es la meta de nosotros, vivir como a Dios le agrada, ser hacedor de la palabra de Dios. Y eso se va a notar en nuestros frutos, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ser, en nuestros deseos, qué es lo que más anhelamos, qué es lo que más queremos. Bueno, eso se va a ver, ¿verdad? Si estamos escuchando la palabra de Dios y si estamos prestando atención y, bueno, viviendo la Escritura. Y eso también es una evidencia si somos hijos de Dios, porque si somos hijos de Dios, nuestro deseo es hacer la voluntad de Dios. Si no somos hijos de Dios, nuestro deseo es hacer mi voluntad. Es lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, lo que a mí me parece.
Bueno, así vive el mundo, vive en la necedad de su mente. Pero el cristiano vive bajo, ¿verdad?, los mandamientos de Dios. Bien, Proverbios capítulo 13, versículo 13. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Bien, los mandamientos de Dios, bueno, es lo que quiere decir precepto, ¿verdad? Menospreciar los preceptos, menospreciar los mandamientos de Dios. Obviamente que menospreciar es, bueno, no escuchar, como estuvimos mirando, ¿verdad? No prestar atención. Estoy deseando que termine de predicar el predicador porque quiero hacer tal cosa, tengo que ir a hacer tal otra, o me estoy preocupado porque capaz que se me moja la ropa, o tengo que cocinar, ¿verdad? Muchas veces, o tengo que hacer mandados, y muchas veces nuestra mente no está escuchando. ¿Y qué es eso? Menospreciar. Estoy menospreciando, lo tengo en poco, ¿verdad? Lo que Dios me está hablando. Y bien, el que menosprecia el precepto perecerá por ello. ¿Por qué? Bueno, porque un día Dios nos va a juzgar, el juez justo nos va a juzgar por todo aquello que nos ha enseñado. Bueno, cuando vamos al juzgado, ¿verdad? Un juzgado letrado de nuestro país, somos juzgados cuando si hicimos algo malo, quebrantamos la ley, somos juzgados con la Constitución, con la ley de nuestro país. Ella es la que nos juzga. Bueno, también, bueno, si nos juzga si cometimos un delito o no, ¿verdad? Pero también la ley de Dios nos va a juzgar cuando estemos delante de Dios. Dios va a usar ¿qué? La palabra de Dios, ya que yo lo creyente, el libro de la vida. Y ahí nos va a mostrar Dios, ¿verdad? Si estuvimos atentos a lo que Él nos está enseñando, porque lo vivimos, porque lo escuchamos, o porque no le dimos importancia. Y si no le dimos importancia, vamos a perder recompensa, ¿verdad? Bien, entonces como ciudadanos debemos respetar las leyes de nuestro país y vivimos tranquilos, ¿verdad? Aquellos que no respetan las leyes, ¿cómo viven? Bueno, no viven tranquilos, viven escondidos, ¿verdad? Salen de noche y qué horrible que no me vea la policía porque somos buscados, porque quebrantamos las leyes. Bueno, lo mismo en la vida cristiana. Un cristiano que está obedeciendo a la palabra de Dios vive como un león, tranquilo, seguro. ¿Por qué? Porque está obedeciendo, está confiado, que Él está haciendo bien las cosas, está haciendo lo correcto, lo que dice en la Escritura. Y eso va a traer recompensa, ¿verdad? En esta vida y en la eternidad. Si hacemos bien las cosas en esta vida, lo que le agrada a Dios, bueno, vamos a recibir recompensas de Dios. Bueno, y también recompensas espirituales en el futuro. Proverbios capítulo 13, versículo 14. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Bueno, ¿qué hace un sabio? Bueno, se aparta de los caminos de muerte, de los lazos de muerte. Bueno, ¿qué es un manantial de vida? ¿Por qué el cristiano, el creyente es un manantial de vida? Porque vive la palabra de vida, ¿verdad? Porque escucha la represión de Dios y su boca es un manantial de vida, sus caminos son un manantial de vida. ¿Por qué? Porque dentro suyo, en su interior, corren ríos de agua viva. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Y eso nos va a llevar a vivir una vida sabia, fundada en la Escritura. Y así vamos a poder apartarnos de los caminos malos, ¿verdad? Los caminos de muerte, los caminos del mundo, el sistema del mundo. El diablo tiene muchos lazos de muerte y hay muchas trampas que el diablo pone. Pero aquel creyente que anda en los caminos de Dios, bueno, no va a ser atrapado porque él sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque él escuchó los caminos de Dios, ¿verdad? Por eso hay un solo camino. ¿Cuál es el solo camino? Bueno, el camino de la vida. ¿Cuál es? Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6, ¿verdad? Y bueno, Él es el camino. Si nosotros vivimos el camino que Él nos trazó, son caminos de vida, ¿verdad? Entonces, aquellos que nos ven vivir, aquellos que nos están escuchando que somos, de nuestra boca sale un manantial de vida. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, versículo 25, para que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Cómo voy a corregir a alguien yo si no soy ejemplo? ¿Verdad? Esa es la exigencia que Dios nos pone. Y bueno, también los hermanos, estamos delante de los hermanos, ¿verdad? De ser ejemplo, aquellos que predicamos la palabra. ¿Cómo yo voy a predicar la palabra si no soy ejemplo? Bueno, primeramente el mensaje viene para mí y yo tengo que ser ejemplo de mis hermanos, ¿verdad? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios los conceda
les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Versículo 26. Y escapen del lazo del diablo que están cautivos a voluntad de él. Bueno, primero tengo que ser el siervo, tengo que ser siervo de Dios, pero nosotros no debemos ser contenciosos, sino amables, para con todos, dice la Biblia. Todos. Todos tenemos que tratarlo amablemente. Debemos ser aptos para enseñar. Bueno, ¿enseñar qué? Las Escrituras, ¿verdad? Sufrido, sí, vamos a sufrir. No importa, sacrificio, no importa, porque eso es lo que hace un siervo. Se sacrifica para agradar al Señor. Y bien, y también se sacrifica por el prójimo. ¿Qué hace? Con mansedumbre corrige a los que se oponen a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque capaz de que Dios le concede, ¿verdad? Que se arrepientan y crean en el Evangelio y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a la voluntad de él. Pero el siervo de Dios tiene que tener, ¿verdad?, cierta característica, no ser contencioso, como dije hoy, amable, bueno, apto para enseñar, y para enseñar a otros yo también tengo que ser, ¿qué? Enseñado. ¿Cómo yo puedo enseñar a otros si a mí la Biblia no me trata? Si a mí Dios no me enseña, ¿cómo yo voy a enseñar a otros? ¿Se entiende? Bueno, debemos, ¿verdad? Como dice Proverbios 13:14, la ley del sabio es manantial de vida. ¿Cómo? Porque él es enseñado y enseña a otros para apartarse de los lazos de la muerte. Bueno, su vida es un testimonio de vida, camino de vida. ¿Por qué? Porque sigue a Cristo. Proverbios, capítulo 13, versículo 15. El buen entendimiento da gracia. El buen entendimiento da gracia. Mas el camino de los transgresores es duro. Bueno, un creyente debe tener un buen entendimiento de lo que está bien y de lo que está mal, ¿verdad? Cuando se equivoca, ¿qué hace el creyente? Pide perdón, ¿verdad? Proverbios 13:15 estoy. El buen entendimiento da gracia, más el camino de los transgresores es duro. Un creyente debe tener, como dije, un buen entendimiento de lo que está bien y lo que está mal. Bueno, cuando se equivoca, ¿qué hace? Pide perdón. ¿Por qué? Porque pecó contra Dios o pecó contra alguien. Bueno, habla lo correcto y se va a ver, ¿verdad? Por lo que, obviamente, por lo que hablan, aquellos que nos escuchan hablar, se va a ver si estamos dando gracias, ¿verdad? Palabras de gracia, palabras de vida. Así como Dios también nos da a nosotros palabra de gracia, ¿verdad? Toda la vida de creyentes por gracia. Así también nosotros vivimos por gracia y también vamos dando palabras de gracia a los demás. Bueno, así como nos gusta que nos traten a nosotros, como nos gusta que nos trate Dios, así también tratamos a los demás. Por eso el camino de los transgresores es duro, ¿verdad? Pero los que rechazan la sabiduría y viven como, o sea, a ellos les parece, según lo que yo aprendí en el mundo, y bueno, y ellos tratan a los demás como a ellos les parece, van a encontrar muchos obstáculos en su vida. John Wagner, un actor, dijo: la vida es dura y es más difícil cuando eres necio. La vida es dura, pero es más difícil cuando eres necio. Eso es lo que dijo John Wagner. Bien, seguimos adelante. Proverbio, capítulo 13, versículo 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Bueno, todo hombre procede con sabiduría, se nota, ¿verdad? Se nota, lo vemos, y él habla, él se procede con sabiduría, él trata al prójimo, lo ama al prójimo como a sí mismo, ama a Dios, pone a Dios en primer lugar, el prójimo en segundo lugar, ¿verdad? Y bueno, y se nota ese hombre y esa mujer que es prudente, ¿verdad? Que todo hombre prudente procede con sabiduría, que cada cosa que va a hacer lo hace para la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo está dentro de él. ¿Qué es Cristo? Sabiduría de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿cómo vamos a actuar? En sabiduría. Por eso nos esforzamos a parecernos más a Él, nos esforzamos cada día, ¿verdad?, a leer la Escritura como era Él, para poderlo imitar, porque Él es nuestro Maestro. Bueno, y si no está en nosotros, también se va a notar. ¿Por qué? Porque no nos vamos a esforzar en vivir como Cristo, sino nos vamos a esforzar en vivir a los deseos carnales. Proverbios 15, versículo 2. Proverbios 15, versículo 2 dice: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Bueno, solamente al escuchar a una persona es una evidencia que es lo que tenemos, o sea, lo que nos escucha y nosotros escuchar a los demás, es una evidencia de lo que tenemos en el corazón, ¿verdad?
lo que más amamos, nuestros deseos. Bueno, si tenemos a Cristo en nuestra vida, tiene que ser los deseos de Dios en nuestra vida. Pero si no lo tenemos, es una evidencia que no están los deseos de Cristo y vamos a vivir de acuerdo a lo que a nosotros nos parece y a nosotros nos gusta. El necio se demuestra como es. ¿Cómo vive el necio? Vive enojado, lleno de ira, se jacta de su vanidad, ¿verdad? Porque para él están bien, los demás son los que se equivocan. Yo no me equivoco, los demás sí se equivocan. Y bueno, el necio vive así, ¿verdad? Pensando que los otros se equivocan, los otros son malos y no mira su pecado. El cristiano mira primero ¿qué? Su pecado. Por eso el cristiano juzga con justo juicio. Primero se juzga a sí mismo, primero él, para ser ejemplo. Y después, ¿verdad? Puede hablarle al hermano. ¿Cómo le voy a hablar a mi hermano si yo no soy ejemplo para mi hermano? No puedo enseñar la escritura y tampoco puedo exhortar a mi hermano. Porque ¿cómo voy a exhortar a mi hermano? Soy un hipócrita, ¿verdad? Al no estar haciendo ejemplo, no siendo ejemplo de mis hermanos. Entonces, es doble responsabilidad como cristiano, ¿verdad? Estar enseñando la escritura. Todo cristiano está enseñando la escritura. Todo cristiano está enseñando el evangelio, ¿verdad? Entonces, si está enseñando el evangelio, ¿qué tiene que hacer? Vivir el evangelio. Y eso es vivir en sabiduría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque procede con sabiduría, versículo 16, donde estamos, procede con sabiduría, más el necio manifestará su necedad. Sale por los poros. El necio va a salir por los poros, ¿verdad? Su necedad. Él no va a poder contener toda esa necedad, todo ese enojo, esa ira, ¿verdad? Esa vanidad, ese orgullo, no lo contiene. Lo mismo, el cristiano, por su poro va a salir sabiduría. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo. Proverbios capítulo 13, versículo 17. Proverbios 13, 17. Proverbios 13, 17. El mal mensajero acarrea desgracia. El mal mensajero acarrea desgracia. Mas el mensajero fiel acarrea salud. Es más o menos lo que estamos hablando, ¿verdad? Bueno, cada uno de nosotros es un mensajero. Cada persona es un mensajero. Un mensajero del mundo o un mensajero de Dios, ¿verdad? Bueno, si somos un buen mensajero, bueno, somos fiel a quién? A la palabra de Dios, que va a traer salud, ¿verdad? A los demás, salud espiritual, a los demás, aquellos que nos oyen. Pero si somos un mal mensajero, vamos a acarrear desgracia. ¿Por qué? Es lo que acarrean los religiosos. Engañan a las personas, ¿verdad? Tanto también muchos evangélicos que no son buenos mensajeros, no son fieles a la palabra de Dios. ¿Qué hacen? Bueno, están acarreando desgracia. ¿Por qué? Porque engañan a las personas. Y Satanás es tan astuto que muchas veces hace caer hasta los mismos cristianos. Y eso va a pasar en los últimos tiempos. Y hoy en día está pasando. Por eso no tenemos que estar continuamente exhortando. Dios nos está exhortando a nosotros y nosotros debemos estar exhortándonos los unos a los otros. Ojo, hermano, con ese predicador. Ojo con lo que estás escuchando. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque podés caer y ser un mal mensajero, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver, ¿verdad? ¿Quién es el que nos está enseñando? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Porque podemos acarrear desgracia, no solamente para mí, sino para mi esposa, para mis hijos, para aquellos que nos escuchan cuando hablamos de la palabra de Dios. Y si estamos trazando mal la palabra de Dios, vamos a traer desgracia sobre mi vida y la vida de los demás. Por eso el cristiano se esfuerza en cada día de ser, como Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia, en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Bueno, ¿cómo Dios nos aprueba? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo nosotros no nos avergonzamos? Y no estamos tranquilos que estamos trazando bien la palabra. Bueno, porque usa bien la palabra. Simplemente eso. Estudia la palabra y trázala bien y enseña la palabra. Solamente eso. Estudia la palabra, vive la palabra y enseña la palabra. Simplemente eso es lo que tenemos que hacer. No, pero ¿sabes qué? Hay una nueva estrategia. Hay un nuevo mensaje. ¿Sabe qué? No hay otro mensaje que el mensaje bíblico. Entonces el cristiano quiere ser un fiel mensajero, ¿verdad? Y quiere estar aprobado delante de Dios como un buen obrero, que no tenga vergüenza cuando esté delante de Él. ¿Por qué? Porque usó bien la palabra de verdad. Y para eso tenemos que buscar la santidad, palabras de verdad, ¿verdad? Buscar la santidad,
obviamente la buscamos en la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, pero escuchando, ¿verdad? Lo que es bueno. No podemos estar escuchando un falso predicador. No, yo quiero saber a ver qué es lo que dice. Pero Dios no nos manda a mirar a lo falso, Dios nos manda a mirar lo verdadero, ¿verdad? Bueno, obviamente que bueno, ¿por qué el cristiano se esfuerza a mirar lo verdadero? Porque no quiere ser un hereje, ¿verdad? Bueno, los herejes son aquellos que tuercen las escrituras. Y si yo en mi mente estoy poniendo herejía, ¿qué voy a hacer en el futuro? Un hereje. Porque esa palabra me va a tratar tanto en la mente y voy a ser un mal mensajero de Dios. Por eso debemos examinar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Pero si sé que no son de Dios, no voy a continuar mirando lo que no es de Dios, ¿verdad? Dios me muestra diciendo, esto no es bíblico. Dios me dice, esto no lo escuche. Ah, no, Señor, pero vos sabés que yo me gusta mirar. Bueno, ¿sabes qué? Te gusta mirar la herejía, entonces quieres ser un mal mensajero. El cristiano se esfuerza para ser un buen mensajero. Proverbios 3:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a recibir? Recibirá honra. Bueno, pero como recién estuvimos mirando, ¿verdad? El buen consejo no solo es escucharlo, sino vivirlo. El consejo no solamente queda, qué lindo consejo. Bueno, después que lo recibí, ¿qué tengo que hacer yo? Aplicarlo, tomarlo por obra, ¿verdad? Eso es lo que hace una persona sabia. Dios nos habla y el Hijo lo toma por obra. Dios nos aconseja y salimos afuera a nuestro diario vivir y hacemos lo que a Él le agrada. Pero cuando Dios o un hermano nos aconseja y seguimos viviendo como a mí me parece, ¿qué es? Es menospreciar, ¿verdad? Menospreciar como vimos hoy, menospreciar en lo que hablamos hoy. Podemos estar escuchando el mensaje, podemos estar sentados aquí, pero como dije, pensando en cualquier otra cosa, ¿qué estamos haciendo? Menospreciando el consejo, ¿verdad? Y bueno, ¿sabe qué? Bueno, es simple. Cuando termina el mensaje, dice, bueno, ¿de qué habló el predicador? Vos sabés que no sé. Me estaba pensando en otra cosa. Bueno, ¿qué es eso? Menospreciar la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso, ¿verdad? El cristiano, el Hijo de Dios, está atento a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le está aconsejando. ¿Para qué? Para que viva mejor. Y bueno, para que viva mejor, y pobreza, y versículo 18 que estamos, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Y para prosperar espiritualmente, ¿verdad? Para crecer, madurar. Si no voy a ser un pobre espiritual y voy a ser una vergüenza para Cristo y para Dios. Bueno, cuando menospreciamos, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos haciéndonos mal a nosotros mismos. Porque no crecemos, no maduramos, somos unos niños, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros crezcamos, pero para crecer hay que escuchar. Otra vez lo mismo. Oye, hijo mío. Oye, por eso tantas veces Salomón dice a su hijo, oye, hijo mío. Y Dios nos está hablando a nosotros, oye, hijo mío. Bueno, ¿para qué? Para que seamos hacedores de la palabra de Dios, escuchemos la corrección. Dios va a ser honrado en nuestras vidas. Nuestra vida se va a caracterizar porque buscamos la santidad. No estamos en los caminos del mundo, del sistema del mundo. Y se va a notar porque vamos a ir creciendo espiritualmente, vamos a ir madurando, ¿verdad? No podemos estar 10, 15, 20, 30 años en el mismo estado espiritual. Hay algo mal. O no somos cristianos, ¿verdad? O estamos menospreciando la palabra de Dios y no estamos creciendo. Bueno, Dios en estos años nos está hablando continuamente, hablando todos los días. Abrimos la Biblia y Dios nos aconseja. Cada estudio que hacemos, Dios nos aconseja. ¿Para qué? Para que salgamos de la pobreza espiritual. Muchas veces oramos, Señor, quiero crecer, quiero madurar. Pero el cielo dirá al Señor, hijo, te estoy hablando, pero vos no me escuchás. No me escuchás y no tomás por obra lo que te estoy diciendo. ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a madurar si lo único que haces es vivir en la necedad de tu mente y protestar y llorar y siempre estar desconforme? Bueno, así no vamos a progresar, ¿verdad? Así lo que estamos demostrando, y muchas veces yo me analizo, ¿verdad? Veo que soy un niño espiritual. ¿Por qué? Porque actuamos como un niño, por lo menos actúo como un niño. ¿Cómo actúa un niño? Se vive quejando, nunca está conforme, ¿verdad? Él quiere más y más y más. Nos llora por todo, ¿sí? Todo le molesta. Bueno, muchas veces los adultos cristianos, ¿verdad? Nos parecemos, por lo menos muchas veces yo me analizo, ¿verdad? Y en la vida espiritual somos igual. Y eso es una evidencia de que somos niños espiritual. Y no estamos prestando atención a lo que Dios nos está hablando. Bueno,
Dios nos ha aconsejado que cada estudio, Dios nos aconseja para que salgamos de la pobreza, como dije, espiritual. Dios nos ha hablado de la pereza, también para que salgamos de la pereza y podamos progresar económicamente. Y también Dios nos habló del amor, ¿verdad? Del amor al lujo, al dinero. Bueno, tampoco pasarse para el otro lado. Tampoco estar acostado todo el día, pero tampoco pasarse para el otro lado. Buscar, ¿verdad? Como el mundo ama al dinero y busca el dinero y es su Dios. No, pero también tenemos que trabajar. Como cristianos debemos trabajar para sustentar a nuestra familia. Dios nos ha hablado, ¿verdad? Hablar poco y escuchar mucho. También nos ha hablado eso. Dios nos ha hablado también no andar en los caminos de la maldad, no andar en los caminos de los necios. ¿Por qué? Porque los necios se parecen como animales, sin entendimiento, no razonan. Bueno, y así sucesivamente Dios nos está hablando. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho con los consejos de Dios? ¿Los tomamos por obra? Bueno, si lo estamos tomando por obra es una seña que estamos madurando, ¿verdad? Y estamos creciendo. Bueno, ay Señor, yo no sé qué hacer. Bueno, todos estos años que Dios nos está hablando, nos está diciendo qué hacer. Bueno, que es una evidencia que no has prestado atención a lo que Dios ha dicho. Es como el niño que está en la escuela. Presta poca atención, se distrae, ¿verdad? Con las conversaciones o los chistes de los amigos. Se distrae mirando la mosca. Yo era muy así cuando iba a la escuela, ¿verdad? Iba a una mosca y yo ahí, la maestra hablando del pizarrón y yo mirando la mosca ahí. Y después, vamos a hacer el deber. ¡Oh! ¿Y qué es lo que habló la maestra? El profesor, ¿qué fue lo que dijo? ¡Ay, qué horrible! ¡Ay, no sé el deber! Bueno, lo mismo en la vida cristiana. Pasamos horas escuchando palabras, horas escuchando palabras. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Mirando la mosca? ¿O pensando en la serie? ¿O pensando en el fútbol? ¿O pensando, como dije hoy, en la comida? Y bueno, cuando tenemos que salir afuera a hacer lo que Dios nos ha dicho, ¿cómo era que lo que nos dijo Dios que tenemos que hacer? Yo me olvidé, ¿verdad? Me olvidé. ¿Por qué? Porque no estás prestando atención, ¿verdad? Y Dios, allá en los cielos, te baja la conducta. Así como la maestra nos baja la conducta aquí, ¿verdad? En la escuela. ¿Por qué? Por no prestar atención. Proverbios, capítulo 13, versículo 19. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Para el Hijo de Dios es un gozo poder servir a Dios, hacer lo que le gusta a mi Padre Celestial. Eso es lo que hace todo creyente, ¿verdad? Porque ama a Dios, porque Dios lo amó primero, ¿verdad? Por eso nos apartamos de los caminos malos. Dejamos esa vida, la vida pasada, que practicábamos la maldad, ahora practicamos el bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos nueva criatura. Pero las personas que no han nacido de nuevo no se apartan de los malos caminos, sino que aman esos caminos, ¿verdad? Por eso dice, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Los necios aman el camino de la maldad. Ellos no es que, ay, pobrecito, cayó en la maldad y bueno, el mundo, pobre mundo. No, no. La Biblia dice que ellos aman esos caminos y no quieren dejar esos caminos, los caminos de la carne, ¿verdad? Lo que no le agrada a Dios, ellos aman. Bueno, eso lo vemos los religiosos también. Ellos hacen algo espiritual que no afecte su vida. Ah, sí, bien, yo me gustan las cosas de Dios, pero viste que yo creo a Dios a mi manera. Bueno, yo creo a Dios a lo que a mí me gusta, ¿verdad? Poco sacrificio, que no me saque los deseos carnales. Puedo estar el domingo en la iglesia, pero también yo tengo que vivir mi vida. Yo tengo que darle rienda suelta a mi carne y vivir a lo que mi carne le gusta. Bueno, así vive el necio. Bueno, el Señor dijo que si alguno quería seguirlo debía cargar su cruz. ¿Y qué es cargar la cruz? Sacrificar. ¿Qué hay que sacrificar? Mis deseos carnales, ¿verdad? Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, bueno, eso hay que sacrificarlo por los gustos de Dios. Ya no vivo más yo, vive Cristo en mí, ¿verdad? Bueno, así debemos pensar los cristianos. Bueno, el cristiano carga la cruz y llora, sufre. ¿Por qué? Porque la cruz es una seña de sufrimiento, de burla, ¿verdad? De escarnio. Bueno, que te abandonan, que te dejan solo, que te desprecian. Todo eso es la cruz. Bueno, ¿saben qué? El mundo no quiere ser despreciado. El mundo quiere ser aceptado, ¿verdad? Por eso Dios dice, solo los valientes van a heredar el reino de los cielos. Los cobardes no. ¿Quiénes son los cobardes? Los que no quieren dejar estos caminos. No quieren. Yo quiero vivir una vida espiritual light, pero también tengo que vivir lo que a mí me gusta, la carne, ¿verdad? Sí, pero viste que la Biblia dice que tenés que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos.
Ah, pero una mentirita blanca, una mentirita negra, una mentirita pequeña. No, chiquita, pequeña, blanca, gris, es una mentira delante de Dios, ¿verdad? Ocultar la verdad también es mentir. Entonces, bueno, eh, el necio ama estos caminos. El necio ama el mal, abomina, le da asco el bien. Aman las tinieblas, odian la luz. Bueno, ¿y cómo nos damos cuenta? Porque sus obras son malas. Juan 3, si eso ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Ellos aman las tinieblas, ellos y aborrecen la luz. ¿Por qué? Vino la luz al mundo y los hombres amaron ¿qué? El mundo amó más que la tiniebla que la luz. ¿Se dan cuenta? Y hoy en día, ¿qué le pasa al mundo? ¿Qué ama el mundo? ¿Ama a Dios? No, ama las tinieblas. Por eso el mundo va fracaso en fracaso. El creyente va en victorias espirituales porque va camino al cielo. El mundo va camino al infierno, separado eternamente de Dios. Y el cristiano va camino, ¿verdad?, al cielo eternamente junto a Dios. Proverbios 13:20. Proverbio 13:20. Dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Bueno, esto es lo que hablamos siempre con nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, dime con quién andas y te diré quién eres. Es lo que hay un dicho acá en Uruguay, ¿verdad? Bueno, se va a notar lo que tienes dentro de tu corazón con las personas que te juntas. ¿Quiénes son tus amistades? Bueno, si eres una persona chismosa, ¿quién te va a seguir? Los chusmas. ¿Por qué? Porque sabes bien que te van a traer un mensaje o un chusmerío o una maldición, ¿verdad? ¿Y tú qué vas a hacer? Lo vas a repartir. ¿Por qué? Porque también eres como ellos, ¿verdad? Bueno, la gente, la que chismea, se junta con chusma. Bueno, te buscan. Pero aquellos que no andan en estas cosas, obviamente que no van a buscarlo, ¿verdad? Bueno, voy a buscar a fulano o a fulana para decirle esto, ¿verdad? Para que él lo comparta con los amigos y le diga que lo que hizo fulano, lo que hizo sultano. Y así vive chismeando, ¿verdad? Bueno, esa gente busca chusma. No va a buscar un chusma a una persona que no le gusta chismear. ¿Se dan cuenta? Bueno, es como en los centros de estudio, los jóvenes. Bueno, los jóvenes hay grupos dentro de los centros de estudio, ¿verdad? Están los grupos de los rockeros, los grupos, bueno, de aquellos los cumbieros, los grupos de los deportistas, ¿verdad? Hay un grupo también de que los que son que se dedican a delinquir, son delincuentes. Bueno, tienen el grupo también de aquellos que se drogan. Bueno, obviamente que una persona que no anda en esos caminos no va a ir a estar con ellos, ¿verdad? Bueno, dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú te juntas con esa gente, bueno, vas a caer en sus pecados, ¿verdad? Bueno, como dije, hay diferentes grupos y así somos nosotros como personas, nuestras amistades. Cada uno se identifica con algún grupo. Por eso como hijos de Dios nos debemos caracterizar, porque somos diferentes. No nos juntamos, o sea, hablamos con esa gente. ¿Para qué? Para hablarle del Evangelio. No vamos a practicar el chusmerío, ni hablar de rock, ni hablar de cumbia, ni bailar cumbia, ni vamos a estar compartiendo los delitos que hicieron la noche, ¿verdad? No, no, no. Nosotros nos acercamos a ellos ¿para qué? Para darles vida. Ellos están muriendo, ellos están muertos, y nosotros les estamos dando vida. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso el que anda con sabio, sabio será. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién quieres estar el más tiempo de tu diario vivir? ¿Con quién quieres estar? ¿Con la gente que busca la sabiduría de Dios? ¿O con la gente que busca las cosas de este mundo? Bueno, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Bueno, Proverbios capítulo 2, versículo 12. Proverbios 2, 12. Dice: para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Bueno, ya no nos juntamos para hablar perversidades con estos grupos, ¿verdad? Antes sí, antes éramos los mejores, diciendo malas palabras, hablando mal, riéndonos de los demás, pero ahora nos estamos dando palabras de vida. No nos juntamos para esto, nos juntamos para darle a las personas un mensaje nuevo. Antes éramos perversos, ahora nuestra boca era perverso y maldecíamos, pero ahora lo usamos nuestra boca para el beneficio de los demás, para agradar a Dios y para el beneficio de mi prójimo. Proverbios capítulo 4, versículo 14 al 15. Proverbios 4, 14 al 15. No entres por la vereda de lo impío,
ni vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, dice Dios, no debemos estar andando en los caminos de ellos, practicando lo que ellos practican, es lo que está diciendo Dios. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dios es bien clarito, ¿verdad? Cuando nosotros deseamos estar con personas que no buscan la santidad de Dios, sino que buscan las cosas del mundo, ¿qué está diciendo? Es una evidencia que el amor del Padre no está en nosotros. No está en nosotros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que arrepentir y creer en el Evangelio, ¿verdad? Proverbio 16, versículo 27 al 30. El hombre perverso cava en busca del mal. Y eso es lo que busca el hombre perverso. Busca el mal, el mal, el mal. Y en sus labios hay como llama de fuego. ¿Qué es lo que sale de su boca? Fuego. ¿Para qué? Destruir a los demás. Destruir a los demás. Versículo 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Bueno, eso es lo que se dedica el necio, la persona que anda en los malos caminos. El hombre malo lisonjea, versículo 29, el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. ¿Qué hace el hombre malo? Te lleva a vivir en lo malo. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces a mí sí me gusta lo malo. ¿Qué es lo que es una evidencia de qué? Que yo soy malo, ¿verdad? Que me gusta eso. Versículo 30. Cierra sus ojos para pensar y perversidades, mueve sus labios, efectúan el mal. Bueno, cierra sus ojos para pensar en qué. ¿Qué le puedo hacer el bien a aquella persona? No. El malvado cierra sus ojos y piensa y duerme y piensa, ¿qué mal le puedo hacer a fulano? Mañana cuando me levante, ¿qué mal le puedo hacer para que la gente se ría de él? Para que, ¿verdad? Y así vive pensando el malo. Bueno, mueve sus labios, efectúa el mal. Lo único que hace su boca es para hacer el mal. Por eso que nos apartamos de ese sistema. Antes éramos de ese sistema. Ahora no somos del mundo, ¿verdad? No buscamos las cosas del mundo, sino que buscamos la santidad. Por eso no andamos con ellos. Proverbio, capítulo 22, versículo 24 al 25. Proverbio 22, versículo 24 al 25. Dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. O sea, deséchalo. Gente que se enoja fácilmente, gente que, bueno, busca problemas. Dice Dios, no te juntes con esa gente. Muchas veces los jóvenes pasan en el liceo. Bueno, no te juntes, dice Dios, con esa gente. ¿Por qué? Porque vas a caer en lo mismo que ellos. No sea que aprendas sus maneras. Versículo 25 dice, no sea que aprendas sus maneras y tome lazo para tu alma. Bueno, no sea que te atrapen y vaya a hacer lo mismo que hacen ellos. Se ríen de los demás, golpean a los demás, ¿verdad? Viven enojados, buscan problemas. Bueno, ¿qué dice Dios? Apártate de ellos. Apártate. En la escuela también. Hay niños así también. ¿Verdad, Sofía? Bien. Bueno, varias veces Dios nos está exhortando a nosotros, ¿verdad? Para hacer su voluntad. Si no lo hacemos, nos estamos haciendo no solamente mal a nosotros, sino también mal a los demás. Dios te ha puesto allí, tanto en la escuela, en el liceo, en el trabajo, en la vecindad, en Durán, ¿no? ¿Para qué? Para que seas luz, ¿verdad? Sea luz, no que te entremeta y caiga en el lazo de las tinieblas, sino para que seas luz y no practique lo que ellos practican. Bueno, tenemos que estar analizándonos. Bueno, no estamos practicando lo que ellos practican. Proverbio 23, versículo 20 al 21 dice, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Bueno, ¿qué es lo que piensan esta gente que vive pensando en comidas, ¿verdad? Asado, vino. ¿Qué es lo que piensa? Bueno, comer y tomar. Bueno, dice Dios, no te juntes con esa clase de gente. No te juntes con ellos, porque ellos van en malos caminos. Eso es pecado, lo que trae glotonería, no beber, embriagarse con vino, eso es pecado. Proverbio 28, versículo 7. Proverbio 28, versículo 7 dice, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Acá está. ¿A quién avergüenza? A sus padres. Bueno, avergüenza a su padre y el hijo, obviamente que es cristiano, el que no practica la ley de Dios, no es prudente, ¿a quién avergüenza? A Dios. ¿Qué es lo que van a decir? ¿Y vos sos cristiano? ¿Y vos vas a la iglesia? ¿Y mirá lo que estás diciendo? Mirá lo que estás haciendo. ¿Y vos sos cristiano? ¡Qué horrible!
¿Y a quién trae en abajo? ¿A quién traemos abajo? El nombre de Cristo. Proverbio 28, versículo 19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a lo ocioso se llenará de pobreza. Bueno, Dios quiere que nosotros trabajemos, ¿verdad? Bueno, si tú sigues a lo ocioso, los que no quieren trabajar, bueno, lo que te va a traer es pobreza, ¿verdad? Nuestro trabajo o nuestro diario vivir debemos ser conocidos porque somos buenos trabajadores, no porque somos vagos, ¿verdad? Y andamos siguiendo a vagos. Lo que Dios quiere que nosotros seamos buenos trabajadores, ¿tá? Y nos ganemos el pan con el sudor de nuestra frente, no que el gobierno nos regale, no que papá y mamá me dé, sino yo tengo que agachar este precioso lomo, ¿verdad? Y trabajar y trabajar y trabajar. ¿Para qué? Bueno, para la necesidad de mi familia y bueno, también para ayudar a los más necesitados. Proverbios 13:21. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Proverbios 13:21. El mal perseguirá a los pecadores. ¿Qué le pasa a este mundo? Bueno, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Todo el Antiguo Testamento. ¿Qué le pasó? Bueno, por dejar los caminos de Dios, ¿qué le pasó? Bueno, recibieron el mal. Y una y otra vez el Antiguo Testamento nos está mostrando, ¿verdad?, que el pueblo de Israel dejó los buenos caminos y culpa de eso cayeron en pecado, por supuesto, y culpa de eso recibieron el mal. Bueno, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. ¿Qué es lo que estamos sembrando en nuestro diario vivir? ¿Estamos sembrando lo que a Dios le agrada? Bueno, vamos a ver los resultados. Gracias a Dios estamos viendo los resultados como iglesia, ¿verdad? Como hermanos. Bueno, gracias a Dios podemos decir, bueno, con la ayuda del Señor estamos sembrando, y bueno, hasta ocurrir de los años van a venir los frutos, es como dijeron los otros hermanos que vinieron de visita el domingo pasado. Iglesias que han estado 4 o 5 años, ¿verdad?, siendo fieles al Señor y recién ahora ven los resultados, después de 5 o 10 años siendo fiel. Bueno, no os engañéis, dice Dios. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Pero si hay lo inverso, si es la maldad que estamos sembrando, si estamos viviendo el pecado, bueno, no esperemos nada bueno, ¿verdad? No esperemos nada bueno. Como dice el Proverbio 13:21, el mal perseguirá a los pecadores. ¿Qué nos va a perseguir? El mal. ¿Por qué? Porque estamos pecando. Mas los justos serán premiados con el bien. Si estamos haciendo el bien, Dios no es como nosotros que se olvida, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos olvidamos. ¿Qué fue lo que hizo aquel? ¿Hizo el bien o hizo el mal? ¿O qué fue lo que me dijo? ¿Verdad? Pero Dios no se olvida. Todo lo que sembramos, ¿verdad? Eso también segará, dice Dios. Proverbio 13:22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, lo mejor que podemos dejarle a nuestra familia, ¿qué es? El Evangelio, ¿verdad? Vivir como Cristo, de ser luz en medio de nuestro hogar. Y eso va a impactar, ¿verdad?, a cualquier riqueza. A lo mejor las riquezas espirituales que las riquezas materiales, ¿verdad? Bueno, pero nosotros al ser luz, eso va a impactar a nuestra familia y a enseñarle a nuestros hijos, y nuestros hijos van a enseñar a sus hijos, y así va a ser en descendencia, ¿verdad? Hasta la tercera y cuarta generación, si hacemos lo correcto delante de Dios. Pero el mundo se afana para dejarle dinero y bienes a los hijos, ¿verdad? Eso es lo que es el afán del mundo. Le quiero dejar algo a mi hijo, a mi hija, para que, bueno, tenga plata, dinero, ¿verdad? Pero al final, el dueño de todo, ¿quién es? Dios. Dios es el dueño de todo. ¿Y con quién va a compartir Dios todo? Con sus hijos. Así que Dios, nuestro Padre, es el dueño de todo, y también nosotros. En el futuro Dios va a compartir su gloria y todo lo que Él tiene con sus hijos. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Somos nosotros, la iglesia de Cristo. Proverbio 13:23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El pobre se esfuerza y gana dinero, ¿verdad?, con su trabajo, obviamente, y sacrificio. Y bueno, ¿y para qué se esfuerza? Para que en su casa no falte el pan. Va al mueble de la cocina y dice, bueno, falta tal cosa, falta tal otra, voy a comprar. Bueno, mañana tengo que trabajar más para poder comprar más cosas, para poder comer, para tener mis hijos que tengan para comer, ¿verdad?
para cocinar, para que no falte nada para mi familia. Pero si usamos mal el dinero, lo malgastamos, más se pierde por falta de juicio. ¿Se dan cuenta? Proverbios 13:23, la última parte, dice, más se pierde por falta de juicio. Como usamos el dinero que Dios nos da. Si lo malgastamos, lo vamos a perder. Pero si lo usamos bien para la gloria de Dios, bueno, no lo vamos a perder, sino que va a ser bien gastado. Proverbio, capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Bueno, cuando no disciplinamos a nuestros hijos, es porque no lo amamos, dice Dios. ¿Tá? El mundo dice, yo amo mucho a mi hijo y nunca lo discipliné o nunca lo castigué, nunca le pegué. Bueno, ¿sabes lo que está diciendo Dios? Tú no amas a tu hijo, tú lo odias, tú lo aborreces, ¿verdad? Tú, si amas a tu hijo, tienes que disciplinarlo, tienes que castigarlo, ¿verdad? Con una vara, con una varita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Proverbio 22, versículo 6, Proverbio 22, 6, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, la vida cristiana es una vida disciplinada. Dios, nuestro Padre, también nos disciplina a nosotros y azota a todo aquel que recibe por hijo, ¿verdad? Eso lo dice Hebreo. Para instruirnos en su camino. También nos instruye, Él nos va instruyendo. ¿Para qué? Para que nosotros instruyamos también a nuestros hijos. ¿Se dan cuenta de lo que tenemos al lado? Para que no nos olvidemos de su palabra. Bueno, nosotros aquí en la casa, también lo mismo, con nuestra familia, padre y madre debe disciplinar al hijo para que no se olvide de Dios, para que no se olvide de los mandamientos de Dios, que en la casa se están cumpliendo, ¿verdad? Y después de 1, 2, 3 veces de reprensión, bueno, ¿qué dice Dios? Usa la vara, porque es una señal que amas a tu hijo, ¿verdad? Así como tu padre te aconseja, ¿verdad? Y no tolera el pecado, así también tú debes actuar como tu Padre Celestial. Estamos en guerra contra el pecado. Si yo permito el pecado en mi casa y todavía que mis hijos lo practiquen, bueno, es algo que no está, algo que está mal en nosotros, ¿verdad? Si decimos que somos cristianos y evangélicos y defendemos la palabra de Dios y predicamos el evangelio, no podemos tolerar el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo murió por el pecado. Entonces en mi casa, obviamente, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es así, ¿verdad? Y bueno, Dios dice, bueno, tú me quieres servir, empieza por tu casa. ¿Qué haciendo? Enseñando la palabra a tu esposa y junto con tu esposa disciplinando a tu hijo. ¿Verdad? Porque a veces queremos enseñar a la iglesia, queremos tener varios ministerios, pero en casa el primer ministerio, ¿cómo lo estamos haciendo? Proverbios, capítulo 10, versículo 13, dice, en los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para la espalda del falto de cordura. ¿Se dan cuenta? La vara es para la espalda, para los faltos de cordura, aquello que le falta disciplina. Bueno, Dios nos dice que la disciplina bíblica se debe usar, ¿qué? La vara, ¿verdad? La vara, para los faltos de cordura, para los que no quieren entrar en razón, ¿verdad? Hablándole, como dije, 1, 2, 3 veces, bueno, hijo mío, te voy a mostrar mi amor y voy a traer la varita, ¿verdad? Porque te quiero quebrantar tu necedad. Proverbio 22.15. Proverbio 22.15 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. ¿Qué hay en el corazón del muchacho? Necedad. Es un necio. ¿Tá? Entonces, Señor, ¿qué hago yo para corregir a mi hijo? Y comprar una PlayStation 4 o 5. Comprar el mejor celular. ¿Verdad? Comprar la mejor ropa. Y capaz que con eso le sacan la necedad. Dios no dice eso. El mundo dice eso. Dios dice, más la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué es lo que aleja la necedad del muchacho? La vara. Por eso los cristianos aplicamos la vara a nuestros hijos. Nuestros hijos nacen, ese pequeño bebé es un pequeño necio. ¿Por qué? Porque es un pequeño preparado para desobedecer la palabra de Dios. El padre lo tiene que instruir bíblicamente, ¿verdad? Después de hablarle 1, 2, 3 veces, no entra en razón, usa la vara, dice Dios. La vara lo va a alejar de la necedad, ¿verdad? Entonces Dios nos da la herramienta para poder sacar la necedad de nuestros hijos. Es la vara, ¿verdad? Proverbio 29.15. Proverbio 29.15 dice, la vara y la corrección, ¿qué dan? Sabiduría. ¿Qué da la vara? Sabiduría. Yo quiero que mi hijo sea sabio. Dios dice, usa la vara y corrígelo. No darle el varazo así callado a la boca, ¿verdad? Si no le tienes que corregir y decir, mira,
te voy a pegar, porque te he hablado 3, 4 veces de este pecado está ofendiendo a Dios. ¿Ah? Y en mi casa tenemos que servir a Dios. No podemos ofender a Dios. No podemos tolerar la mentira. Por eso voy a usar la vara contigo. Porque lo que vos hiciste ofendió a Dios y a tus padres. ¿Verdad? Entonces, más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ay no, pobrecito chiquito. No hagas eso. Bueno, dice la palabra de temprano, corrígelo. Corrígelo de temprano. No que cuando es chiquito mejor. Corrígelo de temprano. Cuando fuera más grande no va a ser necesario corregirlo. ¿Verdad? Pero si no lo haces, ¿qué va a pasar? Va a avergonzar a su madre. Entonces, ¿qué da la vara? Sabiduría de Dios. ¿Queremos que nuestros hijos sean sabios? Usemos la vara, dice Dios. Bueno, si amas a tu hijo, usa la vara. ¿Cómo podemos acercar a nuestros hijos a Dios? Con la vara, ¿verdad? Cuando no quieren entrar en razón. Entonces los padres se someten a Dios y obedecen lo que Dios dice, y los hijos se someten a sus padres, y ese es el plan de Dios. Los padres se someten a Dios, ¿verdad? Y los hijos se tienen que someter a los padres. Es el plan de Dios. Y Dios nos hizo. Él es perfecto, Él sabe lo mejor para nosotros, ¿verdad? Versículo 17 de Proverbio 29. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Cuando de chiquito lo vas corrigiendo, lo vas instruyendo en los caminos de Dios, cuando sea grande, ya no está en casa, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en el corazón del padre y de la madre? Va a tener descanso. ¿Por qué? Porque corrigió a su hijo cuando era chiquito, ¿verdad? Y eso va a darle descanso, alegría a su alma, ver a su hijo o a su hija, ¿verdad? Predicando el Evangelio en otros lados, sirviendo a Dios, siendo fiel a Dios, amando a Dios. ¿Qué le da al padre y a la madre? ¡Qué lindo! Quiere decir que hicimos un buen trabajo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, un buen trabajo, ser buenos padres. Bueno, este mundo lo va a querer torcer, pero el padre lo va a corregir. ¿Con qué? Hablándoles, disciplinándoles y usando la vara. Y bueno, no solamente cuando usamos la disciplina con los hijos, sino también Dios nos disciplina también que somos nosotros hijos, los padres somos hijos. ¿Ah? Y Dios usa la vara también cuando nosotros pecamos contra Dios. ¿Ah? ¿Por qué Dios usa la vara? Porque nos ama. ¿Verdad? Lo mismo los padres aman a sus hijos, lo disciplinan, y esto es el plan de Dios. Es el plan de Él. Él nos creó y Él sabe lo mejor para nuestra vida y familia. Lo que hacen sus hijos le obedecen, o sea, lo que hacen sus hijos es obedecer a Dios, y bueno, no solamente va a salir favorecido nosotros que somos padres, si obedecemos a Dios, sino también nuestros hijos. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre estamos bendiciendo a los demás o estamos maldiciendo. Cuando hacemos lo correcto, estamos bendiciendo a los demás. Cuando hacemos lo incorrecto, yo amo tanto a mi hijo, no lo disciplino. Bueno, dice Proverbio 23:13, Proverbio 23:13 y 14, dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si los castigas con vara, no morirá. Él no va a morir porque le pegues un balazo o 2 o 3 en la espalda o en la cola. Él no va a morir, dice Dios. Versículo 14 dice, lo castigarás con vara, castígalo con vara, y librará su alma del Seol. Bueno, debemos colaborar con el reino. Muchas veces oramos por la salvación de nuestros hijos. Señor, salva a mi hijo, Señor, salva a mi hijo. Pero estás haciendo tu parte, dice Dios en los cielos, corrigiendo a tu hijo. Bueno, oramos, ¿verdad? Señor, salva a fulano, salva a mi hijo que es chiquito. Señor, bueno, pero tú como padre, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás aplicando la vara? Bueno, si no lo estás aplicando, dice Dios, aplica, castiga con vara, ¿verdad? Y liberará su alma del Seol. Si no lo hacemos, estamos fallando. No solamente fallamos como padres, sino que también después nuestros hijos van a traer vergüenza en vez de traer alegría y gozo a los padres y principalmente a Dios. Entonces, debemos ser colaboradores con el reino. ¿Cómo podemos colaborar con el reino? Empezando en casa, disciplinando a nuestros hijos. Proverbio, capítulo 10, versículo 1 dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre. Bueno, yo quiero que mi hijo traiga alegría a mi corazón, no tristeza a su madre. Bueno, dice Dios, aplica la vara, ¿verdad? Tu hijo va a ser sabio, va a sacar la necedad del muchacho. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11, dice Hebreos 12, versículos 5 al 11,
Dice, y habéis ya olvidado la exhortación como hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, acá está, mire, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así ama a Dios. ¿Ah? Porque a veces estamos acostumbrados que en el mundo un amor sentimental. No, Dios acá dice, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijo. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, ¿qué padre que ama a su hijo no lo disciplina? Dice Dios. Bueno, como Dios nos ama, nos disciplina. Entonces nosotros imitamos a Dios. Si somos imitadores de Dios, ¿cómo no vamos a disciplinar a nuestros hijos? Es lo que nos está queriendo decir. Pero si dejas sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Nosotros no podemos ir a disciplinar al vecino, a los hijos del vecino, ¿verdad? Tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Y para disciplinar a nuestros hijos, antes de hablar de los hijos del vecino, tenemos que hablar de disciplinar a nuestros hijos. Para que nuestros hijos, ¿qué? Sean ejemplo, ¿verdad? Porque es muy fácil a veces comparar a nuestros hijos con nuestros hijos. Ay, el hijo de fulano, qué horrible. Pero compáralo con la palabra, compáralo con Cristo, a tu hijo. A ver si le falta cosas para arreglar. Claro que sí, nosotros nos falta, ¿verdad? Y por eso Dios, ¿qué hace? Nos disciplina y nos disciplina. ¿Para qué? Para sacarnos la necesidad que está ligada en nuestra vida. Por el versículo 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritu y viviremos? Y aquellos ciertamente en pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea Dios, para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Bueno, ¿para qué Dios nos disciplina? Para que participemos de su santidad. ¿Para qué disciplinamos a nuestros hijos? Para que nuestro hogar participe de la santidad de Dios, ¿verdad? Nosotros somos disciplinados por Dios para participar de la disciplina y nosotros somos los responsables, porque a veces decimos, Señor, mira cómo es mi hijo. Trátalo. Pero Dios te va a decir en el cielo, pero te puse a ti ahí en el hogar. Yo te lo di, para que tú le enseñes, para que tú lo disciplines. Versículo 11, es verdad que ninguna disciplina del presente parece causa de gozo. No nos gusta que nos discipline, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bueno, después van a dar frutos. Bueno, tus hijos, mis hijos, tienen que dar fruto. ¿Y fruto de qué? De la disciplina que tuvieron. Si no fueron indisciplinados, van a ser una vergüenza cuando salgan a la calle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su casa no fueron disciplinados. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provocáis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, no tenemos que insultar a nuestros hijos ni menospreciar, decirle, vos no servís para nada, ¿verdad? Tenemos que criarlo en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo lo podemos criar en disciplina? Usando la vara. ¿Cómo lo podemos amonestar? Usando la vara, ¿verdad? Usando la palabra, no quiere entrar a razón, dice Dios, usa la vara. Ese es tu ministerio como padre, es la primera iglesia que tienes. Tienes que ser ejemplo, ¿verdad? Tu casa tiene que ser ejemplo, tus hijos tienen que ser ejemplo, tú tienes que ser ejemplo, ¿verdad? Para poder después sí ser ejemplo en la iglesia. Bueno, entonces es nuestra responsabilidad. ¿Saben por qué? Porque según cómo salen nuestros hijos van a salir nuestros nietos. Entonces si queremos ver nuestros nietos en los caminos de Dios, primero tienen que estar nuestros hijos, ¿verdad? Nuestra descendencia tiene que ser temerosa de Dios y llevarla a los pies de Cristo. ¿Cómo la llevamos? Aplicando lo que dicen las Escrituras, y eso es lo que tiene que estar en nuestro hogar, ¿verdad? Las Escrituras en primer lugar. Y por último, Proverbios 13:25 dice: el justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necedad. El creyente es saciado porque, como dice el versículo 13 del mismo capítulo 13, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Bueno, el creyente es saciado porque teme a Dios. Teme a Dios. Temer los mandamientos de Dios y vivirlo, eso da satisfacción a tu alma y a mi alma, y esperanza. Bueno, versículo 18 dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección, ¿qué va a recibir? Honra, ¿verdad?
Mas el que guarda la corrección, Dios te está corrigiendo, te está hablando, te está instruyendo, tu Padre te está instruyendo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que recibas honra. Como creyentes buscamos la gloria de Dios y eso también se va a notar, ¿verdad? En que le estamos honrando, si lo estamos buscando la gloria de Dios. Si yo busco agradar a Dios, bueno, si buscas, lo estás viviendo y estás esforzándote para honrarlo y Dios te va a honrar. Versículo 21 del capítulo 13. El mal perseguirá a los pecadores. Proverbios 13:21. El mal perseguirá a los pecadores. Eso es lo que le espera al mundo. ¿Qué le espera al mundo? La maldad. ¡Ay, qué horrible cómo va el mundo! La Biblia dice que van a ir de mal en peor. ¿Por qué? Porque son pecadores. No podemos estar, ¡ay, Señor, viste! Sí, es lo que dice la Escritura. ¿Viste lo que está pasando en el mundo? Sí, lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros? Practicando el bien, esforzarnos para hacer buenas obras, como estuvimos mirando anoche con el hermano Huerta. Preocuparnos en buenas obras, ¿verdad? Las obras del Espíritu. Eso es lo que tenemos que preocuparnos. Para hacer luz, ser diferente al mundo, ¿verdad? ¿Para qué? Para ser premiados con el bien, para que el bien nos siga. Entonces debemos mostrar al mundo que hay otro camino, el camino del bien. El mundo está perdido en el pecado, pero el mundo tiene que mirar a un costado y ver un grupo de personas allí que andan en la luz, ¿verdad? Que viven como Cristo y se esfuerzan a vivir y hacer la voluntad cada día. Por eso el Señor dijo, cada día cargue su cruz y me sigue. No que carga la cruz cuando se canse, la tiren y bueno, después vuelvan y carguenla cuando ustedes quieran. No, dice, el que quiera seguir a Cristo tiene que cada día cargar su cruz, ¿verdad? Y continuar haciendo el bien para la gloria de Dios. Entonces, hacer el camino, hacer la voluntad de Dios es el camino a la vida eterna. Camino a estar juntos eternamente con Dios. Este es el premio que deseamos. ¿Cuál es el premio que desea el cristiano? Prosperar económicamente aquí en la tierra y tener muchas coronas. No, el cristiano lo que quiere es estar con Dios. Dejar este mundo y estar con Dios. Ese es el premio mayor que tenemos. Estar con Cristo. Eso es lo que deseamos. Estar con Él, ¿verdad? Vivir con Él. Dejar de pecar. Eso es lo que desea el cristiano. Bueno, pero debemos esforzarnos aquí en la tierra en vivir como Dios nos manda. Mientras Dios no viene a buscarnos, bueno, tenemos que ser luz y vivir para la gloria de Dios. ¿Para qué? Porque, bueno, el justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de lo impío tendrá necedad. ¿Qué es lo que tiene el impío? Necedad. Bueno, el justo, ¿qué busca? Bueno, saciar su alma. ¿Con qué saciamos nuestra alma? Haciendo la voluntad de Dios. Bien, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Padre amado, es tan clara. Ayúdanos ahora a no menospreciarla, sino a vivirla, a tomarla por obra y, Señor, que el Espíritu Santo nos esté recordando todo lo que tú nos has enseñado para poderlo vivir para tu gloria. Señor, gracias, porque tú eres claro y, Señor, nos muestra lo que a ti te agrada. Bendito sea tu nombre y bendice a mis hermanos. Padre, ruego también por salvación de alma. Y gracias, Padre amado, por la lluvia. Gracias por ser tan bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos. Y bueno, por favor, continúen orando para que, bueno, poder continuar con este ministerio, enseñar la Escritura. Y no solamente enseñarla, sino también vivirla para la gloria de su nombre, la gloria de Dios. Muchas bendiciones y que pasen lindos.